El eco de los gritos todavía me persigue, un coro disonante que se niega a apagarse. No son gritos de dolor, ni de miedo, son gritos de... ¿alegría? No, no es alegría. Es algo más retorcido, más primario, una cacofonía de bocas que se abren demasiado y ojos que se hunden, mientras el mundo se retuerce sobre sí mismo. Miro mis manos, cubiertas de una costra seca que una vez fue sangre. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que vi una cara que no estuviera deformada por esa mueca perpetua? Días, semanas, quizás meses. El sol se filtra por las rendijas de mi refugio improvisado, tiñendo el polvo en el aire de un color ocre enfermizo. El olor a putrefacción es constante ahora, un recordatorio omnipresente de lo que nos hemos convertido. Y a veces, en el silencio opresivo que solo se rompe por el murmullo distante de sus movimientos, puedo escucharlos. Susurros. No son palabras, son el sonido de la carne rasgándose, de los huesos crujiendo, de algo que se estira y se contrae. Son el sonido de la fusión. Y sé, con una certeza que me congela la médula, que no están muriendo, se están convirtiendo en algo más grande. Y yo sigo aquí, esperando lo inevitable. El olor a pan recién horneado y café tibio flotaba en el aire, una sinfonía reconfortante que solía marcar el inicio de mis días. Era un martes por la mañana, un 22 de marzo, si mi memoria no me falla, de un año que ahora parece lejano. La luz del sol se colaba por las persianas de madera de mi cocina, dibujando franjas doradas sobre la mesa de pino. Aún podía sentir la calidez de la taza de cerámica entre mis manos, el vapor ascendiendo y cosquilleando mi nariz. Un día como cualquier otro, o eso pensaba. Mi nombre es Ethan Miller, 37 años, desarrollador de software, con una predilección por los videojuegos retro y una aversión casi patológica al tráfico mañanero. Vivía en un apartamento en el tercer piso de un edificio de ladrillo, en el corazón de Brooklyn, un lugar que, a pesar de su tamaño modesto, había logrado convertirse en mi santuario personal. Las estanterías estaban repletas de libros polvorientos y figuras de acción de los 80, y el pequeño balcón ofrecía una vista privilegiada de la calle arbolada, donde los taxis amarillos eran puntos brillantes que se movían en un flujo constante. Era una vida tranquila, rutinaria, casi idílica si obviabas el alquiler exorbitante y la constante cacofonía de la ciudad. Esa mañana en particular, sin embargo, el bullicio habitual de la Gran Manzana se sentía diferente. Había una cualidad extraña en el zumbido de la ciudad, una especie de tensión subyacente que no podía identificar. Lo atribuía al cansancio. Había pasado la noche anterior inmerso en la depuración de un código complejo, mis ojos fijos en la pantalla hasta que las palabras se volvieron borrosas y la cabeza me palpitaba. Mi compañera de apartamento, Sara, una artista gráfica con el pelo teñido de un vibrante azul eléctrico y una energía inagotable, ya se había ido a trabajar. Su taza de café vacía y un puñado de migas de tostada sobre el mostrador eran las únicas pruebas de su presencia matutina. Siempre se levantaba antes que yo, un torbellino de creatividad y cafeína. Terminé mi desayuno. El sabor amargo del café negro y el dulzor del pan se mezclaban en mi boca. Mientras fregaba mi plato, escuché la sirena de una ambulancia, un sonido común en Nueva York. Pero esta no se alejaba, parecía acercarse, su lamento agudo cortando el aire de una manera que me erizó los vellos de la nuca. Luego otra, y otra más. Se multiplicaron, como si la ciudad entera estuviera enferma. Fruncí el ceño. Era inusual, incluso para Brooklyn. Eché un vistazo por la ventana de la cocina. La calle, que normalmente ya estaría llena de peatones y coches, parecía extrañamente desierta. Los pocos transeúntes que veía caminaban con una prisa inusual, algunos con los ojos fijos en sus teléfonos, otros con una expresión de preocupación marcada en sus rostros. Decidí encender la televisión. Las noticias locales rara vez ofrecían algo más que reportajes sobre el tráfico o historias de gatos rescatados, pero la extraña quietud de la mañana me tenía inquieto. El noticiero estaba en vivo, y la presentadora, una mujer de rostro severo con el pelo perfectamente peinado, hablaba con una gravedad que me hizo detener el trapo con el que secaba la encimera.
Se ha emitido una alerta de precaución en varios distritos de la ciudad de Nueva York, debido a un número inusual de casos de lo que las autoridades médicas están llamando una anomalía neurológica. Anomalía neurológica. La frase me pareció eufemística, casi aséptica. La presentadora continuó, su voz monótona pero urgente. Los síntomas iniciales incluyen temblores incontrolables, movimientos espasmódicos y, lo más peculiar, una sonrisa persistente y sin razón aparente. No se ha identificado la causa, y se insta a la población a evitar el contacto directo con cualquier persona que muestre estos síntomas y a reportarlo a las autoridades sanitarias de inmediato. Apagué el televisor. Una sonrisa persistente y sin razón aparente. La imagen me perturbó. Me imaginé a alguien temblando incontrolablemente, con los ojos vidriosos y una sonrisa fija, como una máscara grotesca. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era surrealista, casi como el argumento de una película de terror de serie B. Pero las sirenas en la calle, que ahora sonaban como un coro fúnebre, me recordaban que esto no era ficción. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era Sara. ¿Estás viendo las noticias? Su voz sonaba tensa, muy diferente a su usual tono animado. Sí, acabo de ver algo. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Estoy en la oficina, pero el ambiente es una locura. La gente está empezando a comportarse raro. Una de nuestras compañeras, Emily, empezó a temblar en su escritorio hace como media hora. Al principio pensamos que era un ataque de ansiedad o algo así, pero luego empezó a sonreír. Una sonrisa enorme, Ethan, que no se le quitaba de la cara. Era espeluznante, y sus ojos estaban como apagados, aunque la sonrisa seguía ahí. Mi estómago se contrajo. Sara, sal de ahí. Si lo que dicen las noticias es cierto, necesitas alejarte de cualquier persona con esos síntomas. Lo sé. El jefe ya nos dijo que podemos irnos. Voy para el apartamento. Quédate ahí, no salgas. ¿Me oyes? Quédate ahí. Sí, lo haré. Ten cuidado en el camino. Colgó sin más preámbulos. Su voz temblorosa me dejó más inquieto de lo que ya estaba. Sara era pragmática y rara vez se asustaba por algo. Que ella sonara así significaba que la situación era realmente grave. Me dirigí a la sala de estar y me senté en el sofá, el control remoto en mi mano. Encendí el televisor de nuevo, cambiando a un canal de noticias nacional. La situación no era exclusiva de Nueva York. Los informes de casos similares estaban llegando de otras ciudades importantes: Los Ángeles, Chicago, Londres. La anomalía neurológica no era un incidente aislado, era algo que se propagaba. Los expertos en enfermedades infecciosas aparecían en pantalla, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y preocupación. Hablaban de un patógeno desconocido, de contagio rápido. Las palabras rebotaban en mi cabeza, vacías de significado pero cargadas de un peso ominoso. Pasó una hora. Los minutos se arrastraban, cada uno trayendo consigo una sensación de creciente claustrofobia. Las sirenas no cesaban, y ahora se sumaban los sonidos de helicópteros sobrevolando la ciudad. Era el sonido de un organismo enfermo, retorciéndose. Me levanté y fui a la ventana del balcón. La calle ahora estaba casi completamente vacía. Los coches parecían abandonados a medio camino. Sus puertas abiertas, algunos con las luces intermitentes encendidas, como un cementerio de metal. Un perro vagaba sin rumbo por la acera, ladrando a la nada, su sonido ronco y desesperado. Y entonces la vi. Una mujer, de unos 50 años, de pie en medio de la calle, justo debajo de mi edificio. Su ropa estaba rasgada, y su pelo, antes prolijo, era un nido desordenado. Estaba temblando, un espasmo incesante que hacía que sus extremidades se movieran de forma errática. Y su rostro, Dios mío, su rostro, tenía esa sonrisa. No era una sonrisa feliz, ni siquiera una sonrisa de locura. Era una distorsión, la boca estirada hasta un punto imposible, revelando encías y dientes en una mueca que parecía congelada en puro horror. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras profundas, y parecían desorbitados, mirando hacia ningún lado. Mientras la observaba, un pequeño gemido gutural escapó de su garganta y sus manos se levantaron lentamente,
sus dedos curvándose como garras. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era ella, una de las víctimas de la anomalía. Mi mente intentó racionalizarlo, buscar una explicación lógica. Quizás era una droga, una histeria colectiva. Pero la visión de esa mujer, sola en la calle desierta, con esa sonrisa de pesadilla, me decía que esto era diferente. Esto era real. El timbre de la puerta me sacó de mi trance. Salté, mi corazón dando un vuelco. ¡Sara! Corrí hacia la puerta, aliviado. «Sara, qué bueno que llegaste», exclamé mientras abría la puerta. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. No era Sara. Frente a mí, en el umbral de mi apartamento, estaba un hombre. No lo conocía. Llevaba un traje de oficina arrugado y la corbata deshecha. Su cabello estaba pegado a su frente por el sudor, y su rostro estaba pálido, casi cerúleo. Y tenía la sonrisa. Esa misma sonrisa grotesca que había visto en la mujer de la calle, solo que en él era aún más pronunciada, como si su mandíbula se hubiera dislocado para acomodarla. Sus ojos, antes que pudiese ver su color, se hundieron. No lentamente, sino con una rapidez alarmante, como si un dedo invisible los empujara hacia atrás en sus órbitas, hasta que solo quedaron dos cavidades oscuras y vacías. Y, mientras lo observaba, horrorizado, sus labios se extendieron aún más. La piel de sus mejillas empezando a estirarse, a blanquearse, a rasgarse con un sonido húmedo y nauseabundo. La sangre comenzó a brotar de las comisuras de su boca, un hilo carmesí que serpenteaba por su barbilla y empapaba el cuello de su camisa. Retrocedí, tropezando con el felpudo. El hombre no se movió, solo se quedó allí, en el umbral, con su sonrisa rasgada y sus ojos hundidos. Un gemido, como el de un animal herido, salió de su garganta, pero no era de dolor. Era un sonido hueco, un lamento ahogado que prometía algo mucho peor. Sus manos se crisparon, y por un instante pude ver los huesos de sus dedos bajo la piel tensa, moviéndose de una manera antinatural, como si estuvieran reconfigurándose. La puerta de un apartamento cercano se abrió, y una voz masculina, la de mi vecino del quinto piso, Mark, gritó: «Oye, ¿todo bien ahí?». El hombre en mi puerta giró la cabeza lentamente hacia la voz de Mark. Su sonrisa se amplió, si es que eso era posible, exponiendo una hilera de dientes manchados de sangre. No lo pensó. Me abalancé sobre él, la adrenalina corriendo por mis venas, y cerré la puerta de un portazo, casi arrancándola de sus goznes. Me apoyé contra ella, jadeando, el sonido de la madera crujiendo reverberando en mis oídos. El temblor me invadió, no por el frío, sino por el terror absoluto. Escuché un golpe sordo en el otro lado de la puerta, como si el hombre se hubiera estrellado contra ella, seguido por un arrastre húmedo, como si algo viscoso se estuviera moviendo. «Ethan, ¿qué pasó?». La voz de Mark sonó más cerca, ahora en el pasillo. «Mark, no salgas, quédate dentro, cierra tu puerta», grité, mi voz apenas un susurro áspero. Un instante de silencio, luego un grito. No el gemido gutural del hombre, sino un grito de puro terror. Un grito humano que fue abruptamente interrumpido por un sonido de desgarro, húmedo y brutal. Luego, silencio. Solo el eco de mi propio pulso resonando en mis oídos. Me alejé de la puerta, pegándome a la pared. Mis ojos estaban fijos en la madera, como si pudiera ver a través de ella. Me deslicé hasta el suelo. Mis rodillas temblaban incontrolablemente. Mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver, lo que acababa de escuchar. El hombre, los ojos hundidos, la sonrisa rasgada, la sangre y el grito de Mark. El teléfono de Sara vibró en mi bolsillo. Lo saqué, mis manos sudorosas. Era un mensaje de texto. «Ethan, estoy en el vestíbulo. No puedo entrar. Hay algo aquí abajo, está...». El mensaje se cortó abruptamente. Me arrastré hasta la ventana de la sala de estar, mis ojos fijos en la calle de abajo, y la vi. Sara estaba de pie junto a la entrada del edificio, su cabello azul eléctrico un punto vibrante en la palidez de la escena. Pero no era la Sara que conocía. Sus manos estaban crispadas, sus dedos se retorcían en ángulos imposibles, y su cabeza estaba inclinada hacia un lado, con una sonrisa que ya no era una sonrisa, sino una herida abierta en su rostro.
Sus ojos... No había ojos, solo dos cuencas vacías y oscuras. Mientras la observaba, sus hombros comenzaron a temblar, sus huesos crujiendo y reconfigurándose bajo su piel. El sonido, aunque amortiguado por el cristal, era inconfundible. Un crujido húmedo, como el de la madera vieja cediendo, o la cáscara de un huevo al romperse. La vi desplomarse, no como si se desmayara, sino como si su propio cuerpo estuviera cediendo bajo una fuerza interna. Cayó al suelo, y sus extremidades se torcieron y se estiraron, sus huesos emitiendo chasquidos audibles. Su boca, ya horriblemente distorsionada, se abrió aún más, extendiéndose hacia los lados, hasta que la piel de sus mejillas se desgarró por completo, revelando la mandíbula y los músculos faciales desnudos, retorciéndose. Era un abismo oscuro, una caverna de carne y hueso. Y entonces vi el movimiento. Algo se agitaba dentro de ella. No era una persona, era una masa palpitante, una forma amorfa que se agitaba bajo su piel, intentando salir. Su cuerpo se convulsionó, su columna vertebral se arqueó de forma antinatural, y sus huesos se reubicaron, formando nuevas protuberancias y depresiones. No era un ser humano, era un capullo, un recipiente para lo que fuera que estuviera creciendo dentro. De su boca, ahora una ranura abierta, comenzó a brotar una sustancia viscosa, de color marrón rojizo, que goteaba sobre el pavimento. Retrocedí de la ventana, mi mente gritando, negándose a aceptar lo que mis ojos veían. Sara. No, no podía ser. La conocía. Había compartido mi vida con ella. Pero esa cosa no era Sara. Me arrastré de nuevo hasta la puerta, mi mano temblorosa buscando el pestillo. Lo aseguré. Luego puse el pasador. Luego arrastré el pesado sofá delante de la puerta, bloqueándola. Mis acciones eran instintivas, primitivas. Mi cuerpo actuando por sí solo mientras mi mente luchaba por comprender el horror que se desplegaba. El silencio en mi apartamento era ahora ensordecedor, roto solo por mi respiración entrecortada y el eco distante de las sirenas. El mundo se había vuelto patas arriba en cuestión de horas. La vida cotidiana, la rutina reconfortante, todo había sido arrancado de raíz, reemplazado por una pesadilla tangible. Me quedé allí, en medio de mi sala de estar, rodeado por mis libros y mis figuras de acción, como un náufrago en una isla desierta. El hedor a putrefacción, que antes había sido una leve insinuación, ahora se filtraba por las rendijas de las ventanas, un recordatorio constante de la muerte y la transformación que se extendía afuera. El miedo me corroía las entrañas, un frío helado que me llegaba hasta los huesos, y en mi mente, una única y aterradora pregunta se repetía una y otra vez. ¿Qué carajos estaba pasando? Y lo que era aún más inquietante, ¿qué se había convertido Sara y Mark? El sonido de su grito, el sonido de su desgarro. Un agujero negro de horror se abría en mi estómago. No estaban muriendo, se estaban convirtiendo, y yo estaba atrapado. Los siguientes días se fundieron en una niebla de pánico y vigilia. La noción del tiempo se volvió un concepto borroso, anclado únicamente en el ascenso y la caída del sol, que ahora parecía burlarse de mí con su luz, iluminando un mundo que se desintegraba. Mi apartamento, antes un refugio, se había transformado en una prisión. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento filtrándose por las ventanas, me hacía sobresaltar, mi corazón martilleando contra mis costillas. El olor a descomposición se hizo omnipresente, un recordatorio constante de lo que ocurría afuera. Se colaba por cada rendija, por cada grieta, como un gas venenoso. Era una mezcla nauseabunda de carne en putrefacción, moho y algo más, algo químico y dulce a la vez, que me revolvía el estómago. Vivía en un estado de alerta constante, mi cuerpo tenso, mis sentidos agudizados por el miedo. Dormir era un lujo que no podía permitirme por mucho tiempo. Cada vez que mis ojos se cerraban, las imágenes del hombre con la sonrisa rasgada y de Sara, contorsionándose en el suelo, se reproducían en bucle en mi mente, vívidas y grotescas. Me despertaba bañado en sudor frío, mi garganta seca y mi corazón galopando. La comida era un problema creciente.
Mi nevera no era precisamente un almacén de supervivencia. Unas cuantas latas de sopa, arroz, pasta y algo de pan que ya empezaba a ponerse duro. Racionaba cada bocado como si fuera el último. El agua del grifo, por ahora, seguía fluyendo, pero temía el día en que también se cortara. La televisión, mi única ventana al mundo exterior, se había vuelto mi peor pesadilla. Los canales nacionales ya no transmitían más que barras de colores y un zumbido monótono. Las emisoras de radio, una por una, se silenciaban. El último informe que escuché, antes de que la señal se perdiera por completo, hablaba de la evacuación de las principales ciudades, un intento desesperado y, a juzgar por el silencio, inútil. Mencionaban algo sobre zonas de contención y protocolos de aniquilación, palabras que me helaban la sangre. El mundo exterior se había tragado a sí mismo, y yo era un espectador impotente desde mi balcón. Un día, no sé cuál, la curiosidad, o quizás la desesperación, me llevó a acercarme de nuevo a la ventana. El sol de la tarde bañaba la calle, pero el espectáculo que presencié era cualquier cosa menos hermoso. Cuerpos. No eran cadáveres en el sentido tradicional, eran masas. Algunas eran apenas reconocibles como humanas, retorcidas en ángulos imposibles, sus extremidades fundidas en una amalgama de carne y hueso. Otras eran más grandes, montículos palpitantes de lo que parecían ser múltiples cuerpos entrelazados, sus bocas abiertas en un coro silencioso de muecas. Vi lo que una vez fue una anciana, su cabeza inclinada, su boca ahora una hendidura oscura de donde sobresalía un pie humano, su propio pie. Mis ojos se empañaron y tuve que alejarme de la ventana, el vómito subiendo por mi garganta. Lo más aterrador era el silencio. No había gritos, no había lamentos, solo el susurro ocasional del viento que arrastraba el nauseabundo olor. Y, a veces, un sonido, un crujido, un arrastre húmedo, el sonido de la carne retorciéndose. Provenía de las calles, de los edificios vecinos, el sonido de la transformación. Una noche, la oscuridad era tan densa que apenas podía ver mi propia mano frente a mi cara. No encendía las luces por miedo a llamar la atención. Estaba sentado en el sofá, acurrucado bajo una manta, mi mente a la deriva en un mar de desesperación. De repente, escuché un ruido en el pasillo, fuera de mi apartamento, un arrastre pesado. No era el crujido de la madera, era algo más grande, algo que se movía con dificultad. Contuve la respiración, mi corazón latiendo furiosamente en mis oídos. El sonido se detuvo justo delante de mi puerta. Luego, un roce, como algo áspero raspando la madera. Y después, un sonido húmedo, como si algo estuviera goteando. No me atreví a moverme. Permanecí inmóvil, los músculos tensos, hasta que el arrastre se reanudó, alejándose lentamente. Me quedé despierto el resto de la noche, mi mente repitiendo una y otra vez el sonido de ese arrastre. ¿Qué era? ¿Uno de ellos? ¿Qué buscaba? La sed se volvió una tortura. El agua del grifo se había detenido. Mi reserva de botellas de agua se estaba agotando rápidamente. Tuve que tomar una decisión. No podía quedarme sentado esperando la muerte por deshidratación. Necesitaba salir. La idea de aventurarme afuera me llenó de un terror visceral, pero la necesidad era mayor. Me armé con lo primero que encontré, un bate de béisbol viejo que Sara usaba para hacer ejercicio. Lo sentí pesado en mis manos, una falsa sensación de seguridad. Me vestí con varias capas de ropa, esperando que ofrecieran alguna protección. Tomé mi mochila y la llené con lo poco que me quedaba de comida, una navaja multiusos y el botiquín de primeros auxilios. La salida de mi apartamento fue un ejercicio de cautela extrema. El pasillo estaba oscuro, el aire denso y pesado, impregnado con el horrible olor. Cada paso era una tortura. Mis ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier sombra amenazante. Al pasar por la puerta de Mark, sentí un escalofrío. La puerta estaba entreabierta, una oscuridad insondable en su interior. Un hilo de esa sustancia viscosa, rojiza y seca, se arrastraba desde el umbral hasta el suelo del pasillo, como una babosa gigante.
El olor era más intenso allí, más dulce y más pútrido a la vez. No me atreví a mirar dentro. No quería saber qué se había convertido en su hogar. Bajé las escaleras lentamente, mis pasos resonando en el silencio. El vestíbulo del edificio era un caos, muebles volcados, macetas rotas y más de esa sustancia viscosa manchando las paredes y el suelo. Y en el centro, algo. No pude reconocerlo al principio. Era una masa informe, aproximadamente del tamaño de un pequeño coche, de color marrón rojizo y con protuberancias y hendiduras. Era una superficie irregular, húmeda y brillante en algunos puntos, seca y escamosa en otros. Lo que me hizo retroceder con un grito ahogado fue lo que vi en su superficie. Caras. Caras humanas. Algunas apenas formadas, otras claramente distinguibles. Un ojo aquí, una nariz allá. Y bocas. Decenas de bocas, algunas abiertas en esa sonrisa grotesca, otras distorsionadas en un grito silencioso. Todas ellas parecían estar fusionadas con la masa, sus rasgos apenas discernibles bajo una capa de esa sustancia viscosa. Reconocí, con un escalofrío que me heló el alma, el cabello azul eléctrico de Sara, parcialmente incrustado en el borde de la masa. Y de entre las bocas, la suya. Era una de las más grandes, estirada hasta el límite, sus labios partidos y su lengua, ahora un apéndice grueso y negro, asomando ligeramente. Mi estómago se contrajo. El vómito subió por mi garganta. Di la vuelta, mi visión borrosa, y me precipité hacia la puerta de salida, casi rompiéndola al abrirla. El aire exterior, aunque rancio, se sintió como una bendición comparado con el horror del interior. La calle era un cementerio, coches abandonados, escombros esparcidos, y más de esas masas. Algunas se arrastraban lentamente, dejando un rastro de baba viscosa, como enormes caracoles de carne. Otras estaban inmóviles, como esculturas de pesadilla. Eran de diferentes tamaños y formas, pero todas compartían la misma característica perturbadora, la presencia de caras humanas fusionadas en su superficie. Algunas de las bocas se abrían y cerraban con un sonido húmedo, como si estuvieran respirando. El terror me paralizó, pero mi mente, en un acto de autopreservación, se aferró a la única meta: agua. Me moví con la mayor cautela posible, manteniéndome cerca de las paredes de los edificios, mis ojos escaneando constantemente mi entorno. Evitaba cualquier masa que veía, rodeándolas con un amplio margen. El silencio era lo más aterrador. Un silencio roto solo por el arrastre ocasional, el crujido de la carne, o el sonido húmedo de una de esas bocas abriéndose y cerrándose. No había viento. El aire era denso y pesado, y el olor a podredumbre me envolvía por completo. Llegué a una tienda de conveniencia a unas pocas cuadras de mi apartamento. La puerta estaba abierta, su cristal roto. Dentro, el caos era evidente. Estantes volcados, productos esparcidos por el suelo. Un olor más fresco a sangre y vísceras se sumaba al hedor general. Mi corazón se encogió. Alguien había estado aquí. Entré lentamente, el bate de béisbol en mis manos. Mis ojos buscaron cualquier señal de vida, o de lo que fuera. La tienda estaba vacía, excepto por un charco de sangre seca cerca del mostrador y algunas huellas de arrastre. Me dirigí directamente a la sección de bebidas. Bingo, unas cuantas botellas de agua y algunos refrescos enlatados. Tomé todo lo que pude, llenando mi mochila y mi chaleco. Mientras revisaba un estante de productos enlatados, escuché un sonido, un gemido gutural. Venía de la parte trasera de la tienda, cerca de los almacenes. Mis vellos se erizaron. Me pegué a un estante, conteniendo la respiración. El gemido se repitió, esta vez seguido por un crujido húmedo. Lentamente, asomé la cabeza por la esquina del pasillo. Lo que vi me hizo ahogar un grito. Era una de ellas, una masa de carne amorfa, del tamaño de un refrigerador, que se retorcía lentamente. Tenía al menos 5 caras humanas incrustadas en su superficie, sus ojos hundidos y sus bocas abiertas en esa mueca de pesadilla. Una de las caras era la de un hombre joven, su piel verdosa y sus ojos vidriosos, pero no estaba inmóvil. La masa entera pulsaba,
y pude ver, con un horror creciente, cómo una de las caras, la de una mujer mayor, se contraía lentamente, sus labios cerrándose sobre sí mismos. No era una contracción normal, era como si se estuviera absorbiendo, sus rasgos faciales hundiéndose en la masa, desapareciendo lentamente. Y mientras se retraía, la masa parecía crecer, expandirse, como si estuviera asimilando a esa cara en su ser. El gemido gutural provenía de la masa misma, no de una boca específica. Era un sonido profundo, resonante, que parecía salir de la propia carne. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el bate. Tuve que salir de ahí. Me retiré lentamente, sin hacer ruido, mi mirada fija en la criatura. Cuando estuve lo suficientemente lejos, me di la vuelta y corrí hacia la salida. No miré atrás. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me lanzaba de nuevo a la calle. Corrí sin un rumbo fijo, solo con la necesidad de alejarme de esa tienda, de esa cosa. En medio de mi carrera desesperada, tropecé. Caí de rodillas, el bate de béisbol volando de mis manos. Una punzada de dolor agudo me recorrió la rodilla. Maldije en voz baja. Me levanté cojeando, mi corazón martilleando. Y entonces, lo vi. Había una figura en la distancia, una silueta. Era humana, o al menos lo parecía. Estaba de pie en medio de la calle, inmóvil, observando mi dirección. No era una de esas masas deformes. Era una persona. Mi mente, desesperada por encontrar un atisbo de esperanza, se aferró a la idea de que quizás no todo estaba perdido. Quizás había otros supervivientes. Me armé de valor y avancé, cojeando, hacia la figura. A medida que me acercaba, pude distinguir mejor los detalles. Era un hombre, de mediana edad, con ropa sucia y desgastada. Tenía una mochila en la espalda y sostenía un rifle en sus manos. Su rostro estaba cubierto de hollín y suciedad, y sus ojos estaban inyectados en sangre, rodeados de ojeras profundas. No tenía la sonrisa, no tenía los ojos hundidos, era humano. Mi corazón se llenó de una oleada de alivio tan abrumadora que casi me derrumbo. «¡Hola!», grité, mi voz ronca y temblorosa. «¿Hay alguien más?». El hombre no respondió, solo me observó, su rifle apuntando levemente hacia mí. Era una postura cautelosa, de desconfianza. Lo entendí. En este nuevo mundo, la confianza era un lujo que nadie podía permitirse. «Mi nombre es Ethan», dije, levantando mis manos en señal de paz. «Estoy buscando agua». «¿Estás solo?». El hombre bajó el rifle un poco, pero no lo soltó. Su voz, cuando habló, era áspera y quebrada, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Sí, solo. ¿Tú también?». «Sí», asentí. Acabo de escapar de mi apartamento. La situación es una locura. ¿Sabes qué es esto? ¿Qué está pasando?». El hombre se encogió de hombros, sus ojos vagando por el paisaje desolado. «Una plaga, supongo. O algo peor. Lo he visto por todas partes. La gente se convierte en esas cosas». Señaló con el cañón de su rifle una masa inerte a unos metros de distancia. «Las llaman los amorfos. Así las bauticé yo. Son un cáncer para el mundo». Los amorfos. El nombre le sentaba como un guante. «¿Tienes un lugar seguro?», pregunté, la esperanza creciendo en mi pecho. «Cualquier lugar. Mi apartamento ya no es seguro. Están por todas partes». El hombre dudó un momento. Me observó con recelo, sus ojos escudriñándome. Finalmente, asintió lentamente. «Tengo un refugio. No es mucho, pero es seguro, por ahora». Una punzada de esperanza me atravesó, una luz en la oscuridad. «Por favor, llévame allí. No puedo seguir solo». Él me indicó con la cabeza que lo siguiera. Manteniendo una distancia de seguridad, comenzamos a caminar por las calles desiertas, yo cojeando y él vigilando cada sombra, cada movimiento. El hombre, que se presentó como John, era un exmilitar, o eso me dijo. Su rostro curtido y su mirada cansada. Hablaba poco, pero cada palabra tenía un peso. Me explicó que había estado solo durante semanas, moviéndose de un lugar a otro, buscando provisiones y evitando los amorfos. «No son zombies, Ethan»,
me dijo John, su voz baja y grave. No atacan para morderte y comerte. Atacan para asimilarte. Se meten dentro de ti, se fusionan. Es un proceso lento y horrible, y te juro que he visto cómo la masa crece después de que absorben a alguien. Es como si se alimentaran de la carne y los huesos, usándolos para expandirse. La imagen de Sara, la forma en que se contorsionaba, la masa palpitante bajo su piel, todo encajó. Se estaban convirtiendo. No morían, se hacían más grandes. La revelación fue más aterradora que cualquier mordisco de zombie. Era una pesadilla biológica, un horror que redefinía el concepto de la muerte. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía más desolador. Edificios derrumbados, coches incendiados y más amorfos, algunos quietos, otros moviéndose con una lentitud espeluznante. El olor se hacía cada vez más insoportable. John me condujo a través de un laberinto de callejones y patios traseros, evitando las calles principales. Me habló de cómo se había adaptado, de los sonidos que había aprendido a identificar, de los patrones de movimiento de los amorfos. Parecía tener una comprensión macabra de estas criaturas. Finalmente, llegamos a un edificio de apartamentos abandonado, no muy diferente del mío, pero mucho más descuidado. John me guió hasta el sótano. El aire era pesado, húmedo, con un leve olor a humedad y polvo. La puerta del sótano era de metal grueso y estaba asegurada con múltiples cerrojos y una barra de hierro. «Aquí estamos», dijo John, su voz mostrando un atisbo de alivio. «Mi santuario». Entramos en el sótano. Era un espacio pequeño, con una mesa improvisada, un colchón en el suelo y algunas latas de comida y botellas de agua apiladas en un rincón. Una linterna a pilas iluminaba débilmente el lugar. Me sentí seguro por primera vez en días, a pesar del olor y la precariedad del lugar. John me ofreció una lata de atún y una botella de agua. Comí con avidez, la comida sabiendo a gloria. Mientras comía, John me contó más sobre su experiencia. Había estado en el ejército y sus instintos de supervivencia eran agudos. Había visto cosas peores que los amorfos en el campo de batalla, pero esta plaga era diferente. «Esto no es una guerra, Ethan», dijo con un suspiro. «Esto es la extinción. Solo que no morimos. Nos convertimos en algo más». Me preguntó sobre mi familia, mis amigos. Le hablé de Sara, de cómo la vi convertirse. Su rostro se ensombreció. «Lo siento», dijo con un tono genuino de empatía. «He visto a mucha gente perder a sus seres queridos. Es una mierda. Pero tenemos que seguir adelante, por ellos». La noche cayó sobre nosotros. John y yo nos sentamos en silencio, el tenue brillo de la linterna proyectando sombras danzantes en las paredes. El sonido de los amorfos arrastrándose en la superficie se filtraba por las pequeñas rendijas del sótano, un recordatorio constante de la pesadilla que nos rodeaba. John se había ofrecido a hacer el primer turno de guardia, con su rifle apoyado en sus rodillas. Mientras me acurrucaba en el colchón improvisado, el cansancio me invadió. Pero antes de que mis ojos se cerraran, una última y escalofriante idea se apoderó de mi mente. Si se estaban convirtiendo, si se fusionaban y crecían, ¿qué pasaría si uno de esos amorfos se hacía lo suficientemente grande? ¿Qué pasaría si la plaga no se detenía hasta que el mundo entero fuera una única y gigantesca masa de carne y bocas gritando? La imagen me aterrorizó. No era el fin de la humanidad. Era el comienzo de algo peor, y yo estaba justo en medio de ello, esperando mi turno. El miedo me mantuvo despierto por un largo tiempo. El tiempo en el sótano con John se volvió una rutina sombría, una danza macabra entre la esperanza y la desesperación. Compartíamos el silencio, las pocas raciones y el terror constante. John era un ancla. Su pragmatismo militar me impedía caer en la locura total. Hablaba de los amorfos con una mezcla de desapego y un conocimiento macabro. Decía que el olor a carne podrida y almendras era una señal de que estaban cerca. El cianuro, me explicó una vez, huele a almendras amargas. Algo en su proceso de transformación libera ese gas. Su capacidad para analizar el horror con tal frialdad era inquietante, pero también reconfortante. Me daba algo en qué enfocarme,
una macabra ciencia para entender lo inexplicable. Un día, John me enseñó a limpiar su rifle, un viejo Remington 700. El metal frío en mis manos, el olor a aceite y pólvora, todo era ajeno a mi vida anterior. Nunca había tocado un arma, pero la necesidad era el nuevo maestro. Me explicó los principios básicos del disparo, la importancia de la puntería, de la calma. No son como los zombies, Ethan, repetía. Un tiro en la cabeza no siempre los detiene. Son diferentes. A veces, la masa sigue moviéndose, sigue creciendo, incluso si le volaste lo que fue un cerebro. Es mejor apuntar a sus centros más grandes, a donde creas que está la mayor concentración de carne, donde intentan unirse. Su pragmatismo era aterrador. El sonido de los amorfos en la superficie se había vuelto más frecuente, más ruidoso. Eran arrastres, crujidos, y esos gemidos guturales que parecían surgir de la propia tierra. Una tarde, un estruendo ensordecedor sacudió el sótano. Nos miramos, el pánico reflejado en nuestros ojos. El edificio tembló. Cayó polvo del techo. ¿Qué fue eso?, susurré. John, con su rifle ya levantado, sus ojos escudriñando la oscuridad sobre nosotros, respondió con una voz tensa. Demasiado grande para ser solo uno. Han crecido. Están derribando edificios. El horror de su afirmación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Si se estaban haciendo tan grandes como para derribar edificios, ¿qué tan grande podía llegar a ser esa fusión? La imagen de una ciudad entera convertida en una masa pulsante y amorfa me heló la sangre. De repente, un crujido metálico ensordecedor resonó justo encima de nosotros, seguido por un chirrido agudo. John se abalanzó sobre mí, tirándonos al suelo justo cuando un trozo de hormigón se desprendía del techo, estrellándose donde habíamos estado segundos antes. El polvo nos envolvió. La linterna se apagó. Oscuridad total. Y un sonido. No un arrastre. Un sonido de succión. Húmedo y profundo, como una ventosa gigante desprendiéndose de una superficie. ¡Mierda!, exclamó John, tosiendo. Uno está justo encima. Está intentando entrar por el techo. El horror me paralizó. Estábamos atrapados. Sin luz. Con una criatura gigantesca intentando abrirse paso hacia nosotros. John encendió una linterna de mano que tenía en su bolsillo. Su luz tenue apenas perforaba la negrura. Los crujidos y el sonido de succión continuaron, cada vez más fuertes, más desesperados. Fragmentos de escombros caían a nuestro alrededor. «Tenemos que salir de aquí, ahora», gritó John, apuntando la linterna a una pequeña puerta de servicio al otro lado del sótano, que apenas había notado. Era más pequeña que la principal y parecía dar a un túnel de servicio. Es una vieja tubería de mantenimiento. Es estrecho, pero si está despejado, podría sacarnos a otra calle. Corrimos hacia la puerta, esquivando los escombros que caían. El sonido de succión sobre nosotros se volvió un desgarro. Podía escuchar la carne húmeda frotándose contra el hormigón, un sonido que me revolvía el estómago. Justo cuando John forzaba el cerrojo de la puerta de servicio, un agujero se abrió en el techo. No era un agujero redondo y limpio, era una boca gigantesca, llena de protuberancias dentadas, que se abría en la oscuridad del sótano. Y dentro de esa boca pude distinguir formas humanas, caras retorcidas, ojos hundidos, brazos y piernas fusionados, algunos todavía con ropa rasgada. Era una masa viviente, una amalgama de cientos, quizás miles de personas. Las bocas, esas bocas atroces, se movían, algunas con una sonrisa congelada, otras abriéndose y cerrándose con ese sonido de succión. Una de ellas, un rostro de mujer con el pelo largo y oscuro, me pareció familiar por un instante. ¿Sara? Mi mente luchó contra la negación. Un tentáculo, grueso y viscoso, cubierto de lo que parecían ser pequeñas ventosas y protuberancias óseas, se deslizó por el agujero. Se extendió hacia nosotros, buscando. El olor era insoportable, una mezcla densa de carne en putrefacción, dulzor químico y un rancio hedor a cloaca. ¡Atrás!, gritó John, disparando su rifle. El estruendo de los disparos en el sótano cerrado fue ensordecedor. El tentáculo se contrajo,
soltando una especie de moco espeso y negruzco que salpicó el suelo. Pero no se detuvo. Otro tentáculo, y otro más, comenzaron a descender, buscando atraparnos. John logró abrir la puerta. Un túnel oscuro y estrecho se extendía ante nosotros, con un olor a humedad y metal oxidado. ¡Corre, Ethan! ¡No mires atrás!, gritó John, empujándome hacia el túnel mientras él disparaba un par de veces más al tentáculo, ganándonos unos segundos preciosos. Me lancé al túnel, arrastrándome a gatas por la oscuridad, el frío y la humedad de la tubería calando mis huesos. Escuché el rugido ahogado de la masa amorfa detrás de mí, seguido por los disparos de John y un grito que no era de él. Era un grito, pero diferente. Más húmedo, más absorbido. Luego, silencio. ¡John!, grité, volteando la cabeza. Pero el túnel era demasiado oscuro para ver algo. ¡Sigue adelante, Ethan! ¡No te detengas! La voz de John sonó distante, ahogada, como si estuviera siendo envuelto. Un último disparo, y luego un gorgoteo. Un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de la carne siendo absorbida, fusionada. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía detenerme. No podía. Lo que había pasado con Sarah, con Mark, ahora con John. No podía ser el próximo. Me arrastré más rápido, el terror dándome una fuerza inhumana. Mis rodillas rasgaron mi pantalón. La piel se desgarró, pero no sentía el dolor. Solo el impulso de huir, de escapar. El túnel parecía interminable. Me arrastré por lo que parecieron horas. Cada respiración un jadeo doloroso, el aire denso y sofocante. El sonido de la masa amorfa se desvanecía, reemplazado por el eco de mis propios gemidos y el sonido de mis manos arrastrándose por el metal. Finalmente, vi una luz, una débil luz a lo lejos. Era el final del túnel. Con un último esfuerzo, me arrastré hacia ella. Salí a un callejón estrecho y oscuro. El aire exterior, aunque todavía rancio, se sintió como un soplo de vida. Miré hacia arriba. El cielo estaba teñido de un color naranja sucio, y el horizonte estaba dominado por siluetas monstruosas. Edificios que antes se alzaban orgullosos, ahora estaban deformados, abultados, con extrañas protuberancias y formas que parecían pulsaciones. Eran los amorfos. La ciudad entera se estaba convirtiendo en una única y gigantesca masa de carne y sufrimiento. El sonido era el de un mundo enfermo, un zumbido constante, de baja frecuencia, que parecía emanar de la propia tierra. Y entre ese zumbido, los crujidos, los arrastres, y a veces, de muy lejos, un coro tenue de esos gemidos guturales, como un lamento colectivo. Estaba solo, completamente solo. John se había ido. Sarah se había ido. Todos se habían ido, absorbidos, transformados. Caminé por el callejón, tambaleándome, mi mente en un estado de shock. Mi rodilla sangraba profusamente, pero no sentía dolor. El mundo entero era una herida abierta. Llegué a una calle principal. El panorama era desolador. Coches volcados, autobuses incendiados y masas de amorfos de todos los tamaños. Algunas eran tan grandes como casas, sus superficies ondulantes, sus bocas abriéndose y cerrándose lentamente, revelando la inmensidad de sus entrañas, donde brillaban huesos rotos y órganos irreconocibles. Vi una masa gigante, un edificio entero que se había transformado. Sus ventanas se habían convertido en ojos hundidos, y la fachada se abultaba y se retorcía como un estómago gigantesco. Podía distinguir, si forzaba la vista, lo que parecían ser fragmentos de muebles, de coches, incluso de semáforos, incrustados en su carne palpitante. Y entonces vi el cielo. No había nubes. No había sol. Pero había una mancha gigantesca, oscura y pulsante, que se extendía por el horizonte. Era una masa amorfa, tan vasta que cubría el cielo. Sus bordes se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Sus tentáculos, o lo que parecían ser tentáculos, se extendían hacia abajo, hacia la ciudad, como raíces de un árbol grotesco. Era la fusión definitiva. La plaga no solo estaba convirtiendo a las personas, estaba convirtiendo la ciudad, estaba convirtiendo el mundo. Mi mente se negó a procesarlo por un instante.
Esto no podía ser real. Este era el fin. Pero no un fin con explosiones o desastres naturales. Un fin lento, biológico, viscoso. La asimilación de todo lo que una vez conocimos. El sonido de un avión, o lo que quedaba de él, se estrelló en la distancia, seguido de una explosión amortiguada. Era inútil. El mundo estaba siendo consumido. Me arrastré hasta un autobús volcado, buscando refugio. Me deslicé dentro, entre los asientos destrozados y el cristal roto. El aire era pesado, con el olor acre del combustible y la putrefacción. Me acurruqué en un asiento, mi cuerpo temblando incontrolablemente. La imagen de la masa amorfa que cubría el cielo se grabó a fuego en mi retina. El sonido de los crujidos y los arrastres era constante, un coro silencioso de una transformación grotesca. No sé cuánto tiempo estuve allí. Las horas se disolvieron en el torbellino de mi mente. La desesperación me invadía, pero también una extraña resignación. Esto era el fin. No habría rescate, no habría cura. De repente, un movimiento en la calle, una figura. No era un amorfo, era una persona. Mis ojos, cansados y enrojecidos, se enfocaron en ella. Era una niña, pequeña, tal vez de unos 8 o 9 años. Su ropa estaba rasgada y sucia, su cabello enmarañado. Caminaba lentamente, tropezando, con una muñeca sin cabeza apretada contra su pecho. Mi corazón dio un vuelco. Una niña. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Estaba sola? Mi primer instinto fue correr hacia ella, gritarle. Pero me detuve. Mi cuerpo se tensó. Ella no tenía la sonrisa. Sus ojos estaban asustados, pero claros. Pero había algo más. Algo que me hizo dudar. Mientras la observaba, la niña tropezó de nuevo y cayó de rodillas. Un gemido escapó de su boca. Pero no era un gemido de dolor. Era diferente. Era un sonido sordo, gutural, extrañamente similar a los sonidos que emitían los amorfos. Y entonces, la vi. Sus manos no temblaban, estaban rígidas, y sus dedos, los dedos de la niña se movieron de forma antinatural, curvándose hacia atrás, sus nudillos sobresaliendo de forma grotesca. Y sus ojos. A medida que levantaba la cabeza para mirar a su alrededor, noté algo. Sus pupilas estaban dilatadas, pero el blanco de sus ojos comenzaba a teñirse de un ligero tono rojizo, como si una fina red de capilares se estuviera expandiendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era una niña, o lo que quedaba de ella. Estaba en la primera fase de la transformación, la fase en la que tiemblan, en la que sonríen, pero ella aún no sonreía. Ella se levantó lentamente, sus movimientos rígidos. Miró a su alrededor, y sus ojos se posaron en el autobús volcado. En mí. Nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos, aunque aún humanoides, tenían una cualidad extraña, una vacilación, una niebla que no era miedo, sino algo más profundo. Y luego, una tenue, casi imperceptible, curvatura apareció en las comisuras de su boca. Una sonrisa incipiente, una sonrisa que prometía el horror. Me quedé inmóvil, mi respiración contenida, el bate de béisbol olvidado en mi mano. Ella comenzó a caminar hacia el autobús, sus pasos lentos, arrastrados. La muñeca sin cabeza se balanceaba en su mano, y la sonrisa en su rostro crecía, lentamente, inexorablemente, estirando sus labios, revelando la incipiente distorsión. Escuché un crujido. No era de ella, era de algo más grande. Detrás de ella, en la distancia, una masa amorfa gigantesca se arrastraba, el edificio que una vez fue el hospital de la ciudad, ahora una montaña de carne pulsante. La masa se movía, y de su superficie pude distinguir una de esas bocas inmensas, abriéndose y cerrándose con un sonido húmedo. Estaba cerca, demasiado cerca. La niña se detuvo a unos metros del autobús, su sonrisa ahora más pronunciada, aunque aún no era la mueca desgarrada. Me miró fijamente. Sus ojos, ahora más hundidos, ya no tenían el brillo de la vida. Se acercó un paso más. 2. Yo estaba atrapado. El autobús no ofrecía salida, y el amorfo gigante se acercaba, su sombra cubriéndome,
La niña abrió su boca, y un gemido gutural, el mismo que había escuchado en la tienda, escapó de ella. No era el gemido que había escuchado de John, era un sonido más profundo, más maduro, y mientras lo hacía, la sonrisa se estiró aún más, la piel de sus mejillas empezando a blanquearse, a tensarse. Mi mente gritó, lo entendí. Ella no estaba infectada, estaba en el proceso. Y ese sonido, el gemido, era una llamada, una señal. La masa amorfa gigante, el antiguo hospital, se movió con más rapidez, dirigiéndose directamente hacia la niña, no hacia mí, hacia ella. La niña, con su sonrisa ya casi rota, levantó una mano, sus dedos contorsionándose, y entonces, con un último gemido, un gemido que ahora era más un rugido, la masa se abalanzó sobre ella. No la engulló de inmediato, la rodeó. Los tentáculos que brotaban de su superficie la envolvieron, tirando de ella hacia adentro, absorbiéndola lentamente, dolorosamente. Escuché un crujido de huesos, un desgarro de carne, y un grito que fue interrumpido por un sonido de succión húmedo. La muñeca sin cabeza cayó al suelo. La masa amorfa se contrajo, se expandió, y una nueva protuberancia comenzó a formarse en su superficie. Una nueva cara, una nueva boca, la sonrisa. Me quedé allí, el aliento atrapado en mi garganta, observando cómo la ciudad se consumía a sí misma, cómo lo que quedaba de la humanidad se fusionaba en una entidad grotesca. El olor, el sonido, la visión, todo se unía en una sinfonía de horror. El mundo no iba a terminar con un bang, sino con un susurro, un crujido y un grito absorbido. El amorfo gigante, ahora un poco más grande, comenzó a arrastrarse de nuevo, lejos de mí, hacia el horizonte cubierto por esa masa que ya era el cielo. Yo estaba vivo, por ahora. Pero la pregunta ya no era si moriría, sino cuándo y en qué me convertiría. No había refugio, no había esperanza, solo el sonido de la fusión y el olor de la almendra amarga que me perseguiría hasta mi inevitable y grotesco final. La historia no había terminado, solo había empezado la cuenta regresiva, y yo era el último espectador.